Bien, a través de un ejemplo, eh, vamos a ver cómo se hace el diseño de un circuito secuencial basado en la máquina de estados finitos de Moore y de Mille. Que en realidad vamos a ver que el resultado es básicamente el mismo comportamiento, pero el diseño cambiar un paso ahí. En, supongamos que se quiere diseñar un, un sistema que imita este caracol que va pasando por arriba de una cinta de papel en donde va leyendo ahí ceros y unos. ¿Ya? Y entonces el caracol este sonríe cada vez que los últimos dos dígitos que sobre el que ha pasado son 0,1. Por ejemplo, aquí es 0,1 y debería sonreír. ¿Ya? Eh, Acá hay otro 0,1 y cada vez que pasa por un 0 y un 1 sonríe. ¿Ya? Y entonces la idea es hacer un diseño del cerebro de este caracol a través de la máquina de estados finitos de Moore y de Mille. Bueno, veamos cómo sería el comportamiento del caracol. En realidad, siempre es necesario partir de un estado inicial, S0, ya con un reset, lo forzamos y por lo tanto parte con el S0. Y el caracol con un 0 no sonríe, con un 1 sonríe, por lo tanto en este estado no sonríe. Y con Moore nosotros representamos la máquina de estado finito de esta forma, es decir, este es el estado y esta es la salida. Y la transición, bueno, si está con 0 en el estado 0 y recibe un 1, entonces se queda en este estado, ¿ya? Y sigue sin sonreír, ¿ya? Y puede recibir muchos 1 y bueno, lo importante es que cuando pasa por un 0,1 sonríe. Entonces en este estado, cuando recibe un 0, pasa al estado S1 sin sonreír y ahí puede quedarse recibiendo muchos ceros, ¿ya? Hasta que reciba un 1. Ya que llegó aquí recibiendo un 0 o anteriormente ya tuvo un 0 por esta vía, entonces al recibir un 1 pasaría al estado en el cual sonríe. ¿Ya? Y el caracol sonríe en este estado y podría volver a sonreír con un 0, 1 o con un 0, 0, 0, 0, 0, 1. ¿Ya? Por lo tanto, va a volver al estado 1 en caso que en el estado 2 reciba un 0. Si recibe un 1, vuelve al estado 0, en el cual puede seguir recibiendo 1 y se queda en el mismo estado, y con un 0 pasa al S1, con 1 al S2 donde sonríe. La forma de representar los estados y la entrada y la salida en la máquina de Mili es diferente. ¿Ya? Partimos del estado S0 que está reseteado, y dense cuenta que aquí se tiene a la izquierda la entrada y a la derecha la salida. Por lo tanto, estando en el estado 0, si recibe 1, lanza un 0 como salida, no sonríe el caracol, y sigue en este estado C0, con un 1. En cambio, con un 0, va al estado S1, la salida es 0, pero aquí si está en este estado porque recibió un 1 por acá, por esta vía o por esta vía. ¿Ya? Cuando recibe un 1, entonces vuelve al estado C0 y sonríe. Aquí está 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. ¿Ya? Y por lo tanto ambas máquinas representan lo mismo. La diferencia está en que en el siguiente, aquí están los diagramas de estado de Moore y de Mili, y al llevarlo a la tabla, entonces en el caso de Moore hay que llevar la tabla de transición de estado, del estado actual al estado siguiente, con las entradas que tenemos acá, es tomar este diagrama de estado y llevarlo a esta tabla con la codificación 000110, y las salidas serían las que están reflejadas en cada estado. En el estado 0 es 0, en el estado 1 es 1 y así. ¿Ya? Entonces, vemos que el siguiente estado, desde 0 va a estar en 0,1, desde 0 va a estar en 0,1 con un 0, con un 0. En cambio, en el 0 con un 1 queda ahí mismo, en el estado 0 con un 1 queda ahí mismo, en el estado 0.
Ya en el estado 1, acá, si recibe un 0, se queda ahí mismo. Si recibe un 0, se queda ahí mismo en el estado 1. Y en cambio con un 1 va al estado 0. El estado 2, perdón. En el estado 1, con un 1 va al 2. Y así, en el estado 2, si recibe un 0, se va al estado 1. Ese que está acá. Y con un 1 se va al estado 0. Con un 1 se va al estado 0. Y las salidas son, bueno, en el estado 0 es 0, 0, en el 1 es 0, 0, bueno, dice es 0, 1, estas son la codificación de los estados, perdón, ya que está utilizándose aquí. Y entonces, al obtener las ecuaciones booleanas de esta tabla, es decir, toda entrada S0 y S1 y una entrada, este es el estado actual, digamos, y una entrada A, se obtiene eso, S0, este que está acá, S0 A, estos dos que están acá, dan ese que está ahí, y el S0' sería este y este, que sería A complemento. A complemento, a complemento, a complemento. Perfecto. Y en el caso de la tabla salida con esa codificación daría 0, 0 y 1. 0, 0 y 1. Y esto sería S1 como salida. ¿Ya? Entonces, en el caso, este es MOR. Este mismo caso, para Mili se hace en una sola tabla. Es decir, tenemos el estado actual en la entrada y el siguiente estado, que es, se puede codificar con un bit, y la salida, porque la salida también depende del estado actual y de la entrada, por lo tanto, de acuerdo a la tablita del estado 0 va al 1, con esa entrada, el estado 0 va se queda ahí mismo, al 0, con un 1. Y del estado 1, con un 0 se queda ahí mismo, en el estado 1, y con un 1 va al 0. Y por lo tanto la salida ahí es 1. De esa forma está representado, con esa codificación. Y entonces, bueno, se obtienen las ecuaciones a partir de las tablas. Y finalmente los circuitos que se tienen son a la izquierda el de Moore y a la derecha el de Mille. En Moore se encuentra, este vendría siendo el circuito combinacional de la salida, que no es nada, es un cable directo desde S1. Y este circuito combinacional que depende de la entrada A y depende del estado actual, que en este caso es S0. ¿Ya? Por lo tanto, aquí la salida sería A S0 y este sería NOT A. Y en Mili vemos que, bueno, la salida, Y en este caso, depende del estado actual y depende de la entrada. Y el estado siguiente depende de solo la entrada, no depende del estado actual. Por último, aquí tenemos la forma de representar el diagrama temporal de la máquina de Moore y de Mille. Esta es la salida, Y para el caso de Moore, Y para el caso de Mille. Lo importante es que como Mili cambia con la entrada, y la entrada, dense cuenta que cambia con la entrada. Si cambia la entrada, cambia la salida, y aquí no, cambia la entrada, tiene que haber un clock para que cambie la salida, por lo tanto, en el caso de Mili, cuando cambia la entrada, que en este caso es A, ¿ya? El T01, pum, se produce la sonrisa del caracol aquí. ¿Ya? Ese mismo efecto se produce en Moore cuando está el flanco subido al reloj aquí. Pum. Eso dispara la sonrisa por un clock completo de Moore, ¿ya? En el caracol. Y entonces la salida va a ser equivalente, la de Mili y la de Moore, con la diferencia que la de Mili actúa rápidamente cuando cambia la entrada. ¿Ya? Uno, esto cambia acá. Uno. En cambio aquí se produce con el siguiente flanco de subida porque la salida depende de la entrada y el estado actual, ¿no? Eso es tal vez lo más importante de entender.